como medio. Tengo que decir que cuando aceptó, yo supe inmediatamente que en este escenario yo tenía donde perder, porque por exposición elocuente y claro, y debo decir que esto es característico mucho de pasado por estos debates. Y cuando había los debates, yo siempre sabía que el candidato independentista iba a ganar el debate. Y como dijo Víctor, en un momento dado participábamos de una rica vida académica que se caracteriza por el choque de ideas que permite la diversidad de visiones, que permite la discusión sin necesariamente recurrir a elementos personalistas. Y Maga y yo estábamos muy contentos en esa vida que para mí fue un retorno. Y por eso empieza esta parte del libro el 3 de enero del 2001, ya habiendo salido de Puerto Rico, entrando en esa vida académica. Y en ese momento la primera parte, el primer capítulo se llama Apeándome de Rocinante. Porque muchos pensaron que los 8 años previos eran una gesta quijotesca. Y yo me apeaba de Rocinante, volvía a mis comienzos académicos y no tenía intención de regresar. Pero en el proceso tengo que también explicar las razones que me llevaron a concluir que sí tenía que regresar, a pesar de haber decidido firmemente que nunca más iba a participar en las lides políticas en Puerto Rico. Las razones las doy como las vi, y como dice Víctor, he tratado de documentarlo para que no sean solamente opiniones mías, sino que estén basadas en también visiones de otras personas. Tony Quiñones Calderón, a quien cito extensamente, Ramón Bauzá, quien cito en otro contexto. He utilizado estos escritos para darle cierta validez a lo que estoy diciendo. No solamente son impresiones mías, no solamente son visiones muy particulares mías, sino que yo creo que tienen un cúmulo de evidencia que la validan. Y así recuento las razones que me trajeron nuevamente a entrar, a pesar de la palabra empeñada de que yo no iba a regresar a las lides políticas, que fue uno de los momentos más difíciles para mí, y Maga lo sabe, más difíciles, porque por un lado estaba lo que para mí representaba la palabra empeñada. 2 términos, dije, 2 términos. Por otro lado, sentía una presión que se focalizaba en lo que yo siempre he creído, que el pueblo manda y yo obedezco. Y sentí en un momento dado que el pueblo estaba reclamando algo, que yo no sabía si era genuino, porque los políticos tenemos la tendencia a decir que nosotros sabemos interpretar lo que el pueblo nos dice, y siempre los políticos dicen: yo me propongo como candidato porque el pueblo me lo está pidiendo. A veces es verdad, a veces no. Yo tenía que tratar de satisfacer para mí si el reclamo era un reclamo genuino, y recuento ese proceso, cómo entendí y cómo entonces pude decidir regresar a estas luchas, batallas políticas. De ahí en adelante entro en un periodo de nuevo de campaña. Escribimos una campaña que, debo decir, es muy particular en la historia política de Puerto Rico. Tiene muchas enseñanzas
Y si solamente van a leer un capítulo, porque leer el libro completo es, como dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cruel and unusual punishment. Si van a leer un capítulo, que sea ese capítulo para que se vea la dinámica de lo que es una campaña inusual en Puerto Rico, la campaña del 2004. Ahí yo llegué a convencerme de que yo había sido el político más inefectivo en la historia de Puerto Rico. Porque ahí recuento cómo, desde que comenzamos nuevamente, teníamos en todos los atributos, en todas las áreas de los asuntos de Puerto Rico, educación, salud, etcétera, unas ventajas, en muchas ocasiones de doble dígitos en las encuestas. Y explico cómo eso se desvaneció y qué fue lo que eventualmente llegó a la culminación de lo que llamo el robo de las elecciones. Y Víctor muy claramente dijo que en algunas ocasiones yo soy poco directo y crudo a lo mejor, pero en la introducción yo hago una aseveración que quiero que comprendan. Cuando yo comienzo a escribir esto, dicho sea de paso, Víctor, todas las palabras son puño y letra. Que todo lo que digo allí, pues tiene un contexto. Y que cuando yo comienzo a escribir, yo dije, yo puedo escribir esto desde una perspectiva de un ex gobernador siendo, por decirlo así, un statesman políticamente correcto, pero a lo mejor no tan honesto. Decidí entonces que no, al contrario, a pesar de no ser políticamente correcto, iba a tomar la ruta de escribir honestamente. Y sé que en algunos casos puede resultar duro los señalamientos que se hacen, pero están ahí para su evaluación. Son honestos de mi parte. Entramos después de todo ese proceso en las elecciones en un periodo que comienza lo que han sido 4 administraciones. Ahora la quinta que está en su comienzo, pero 4 administraciones que yo llamo fallidas en el sentido de que ninguna revalidó, ninguna pudo revalidar. Y en ese sentido también la vulnerabilidad de las administraciones internas con poca consistencia que llevó a lo que entonces sí, como dijo Víctor, he querido llamar la generación perdida, porque comencé escribiendo en el contexto de una década perdida, que era lo que los economistas en la primera década hablaban. Usted ve, los reportes de esa década decían que esta era una década perdida, pero a medida que me fui adentrando en esos recuerdos, me di cuenta que no era solamente una década perdida, fue una generación perdida. Y lo digo para que comprendamos, no lo digo peyorativamente, lo digo para que comprendamos qué pasó en Puerto Rico comenzando en el año 2001. Y ahí están los datos, no voy a entrar en detalles, pero cómo comenzó un proceso de déficit gubernamentales, cómo comenzó un proceso de respuesta a esos déficits por financiamiento por déficit, cómo comienza entonces una deuda pública en ascendencia, cómo comienza entonces paralelamente un declive en las evaluaciones crediticias de los bonos de Puerto Rico. Y presento todo esto con datos. Usted lo podrá evaluar, pero para mí el cuadro es claro. Y hemos tenido un periodo que en todo momento ha demostrado un descenso. No quiero que se termine, todavía falta un segundo tomo, donde entro específicamente, y es el tomo más, por decirlo así, técnico que saldrá el semestre que viene, donde evaluamos
¿Qué significa eso de la década no, de la generación perdida? Es un capítulo que se dirige a los aspectos económicos y otro capítulo que se dirige a los aspectos sociales, y que se puede demostrar claramente con datos, con hechos, con evidencia, el decline que ha sufrido nuestro pueblo puertorriqueño en este comienzo del siglo XXI. De nuevo, no lo digo tratando de hacerle daño a nadie, lo digo como una documentación de lo que tenemos y lo que procede entonces de aquí en adelante. Ese segundo tomo termina, no de manera pesimista, porque termina mirando a las nuevas generaciones que vienen, que son generaciones muy particulares, muy especiales, que tienen unos talentos extraordinarios, que viven en un mundo de cambio tan fundamental y tan rápido, que yo tengo personalmente una gran confianza de que ese talento, esas generaciones jóvenes, van a permitir que Puerto Rico recupere ese camino de progreso, de justicia y de pensar también no solamente en nosotros, sino en aquellos más vulnerables en nuestra sociedad. Yo he dicho en innumerables ocasiones, cuando me piden opiniones en la prensa, que ya es mucho menos que antes, que yo no hablo de asuntos que tengan que ver con la política o con el gobierno de Puerto Rico. Para eso ya hay otra generación nueva. Yo sí continuaré abogando por las causas que han definido mi vida adulta. La salud como derecho de todos. La educación como derecho fundamental en todos sus aspectos, desde el comienzo preescolar hasta postuniversitario, gratuito. Los derechos civiles en igualdad, que significa para mí la estabilidad para Puerto Rico. Esos son causas, no son asuntos de gobierno, no son controversias del momento. Y ahí sí, mientras se me permitan las fuerzas, seguiré abogando por estas causas. Pero si quieren abordar algo que sea más inmediato, que requiere hacer contacto con las nuevas generaciones, como dije al principio, refiérase a esta señora. Con eso termino agradeciendo su presencia aquí. Y no solamente su presencia, porque al dar a vuelo de pájaro un vistazo sobre ustedes aquí, recuerdo con cada uno un segmento que compartimos en esa ruta con muchos de ustedes, y por eso estoy eternamente agradecido. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con gusto el doctor o Víctor estarán dispuestos para... Ok, una pregunta, vamos. Buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Nelson Rochel Santoro, doctor en Historia, abogado y economista. Doctor Rosselló, hay algo que lo tengo que felicitar, porque en un momento histórico, usted frente al Congreso, frente a aquellos congresistas que nos niegan la igualdad, la justicia y la libertad, usted tuvo los pantalones, usted tuvo el valor de dar cara por la dignidad de esta patria y de este pueblo y decirle
con aquella frase llena de valor y llena de resolución y determinación: "Don't push it". Y eso tiene valor, no tengo mucho tiempo, y eso tiene valor porque para un pueblo que lleva siglos colonizado, que lleva siglos mal enseñado a vivir de rodillas y a veces arrastrado, y perdónenme ese juicio tan severo, la gesta suya demostró que el colonialismo y sus efectos subordinantes y creadores de complejos de inferioridad no siempre tienen todo el máximo efecto en la colonia, cuando hay poca gente como usted, que, como decía Martí, tienen el decoro que pudiera faltarle a muchos. Con hombres como usted, con esa gesta ese día, usted dio a respetar esta patria, y yo se lo agradezco. Muchas gracias. Yo no tengo un título grande, solamente una maestría, pero tengo un recuerdo que no va a poder evitar. De sus genes se han transferido a su hijo, y esa es la herencia más grande que nos ha podido dar a nosotros. Tengo que hacer un comentario sobre eso porque los hijos cogen características de los padres. Yo creo que esas buenas características que usted señala, para mí están claros de dónde vienen. De su mamá. Y yo sé que el gobernador no se los dice a ustedes, pero él es un científico, tiene su estrategia, mira las cosas, las analiza, y él llegó a una conclusión que demostró durante el periodo de campaña, que en las campañas hay diferentes candidatos, controversias, etcétera, etcétera. Y Maga y yo queríamos ayudar, claro, a nuestro hijo, y él nos utilizó selectivamente. Cuando habían controversias, como me recuerdo en Aguada, habían 5 candidatos en Aguada para alcalde, él le encomienda a su mamá que vaya allá a poner la paz y a hacer el rezo. Por el otro lado, cuando él necesitaba crear controversia, me mandaba a mí. Así que yo reconozco que tiene cualidades de ambos, pero sabe usarlas selectivamente. Ok. Sí, Cruz. Bueno, buenos días a todos. Les quiero agradecer este momento de estar aquí donde usted está exponiendo su libro. Los tengo toditos, gracias a Dios. Pero quiero darle las gracias por haberme permitido esos años atrás, no muchos, estar a su lado y al lado de nuestra primera dama, doña Maga, y ahora con su hijo. Excelente gobernador y su señora esposa. Estoy bien agradecida y usted ha sido nuestra inspiración. Muchas bendiciones. Gracias. Siéntanse confiados, porque la regla general es que las generaciones van mejorando. Y en esta yo le puedo decir taxativamente que yo me alegro en estos momentos tan complejos, tan difíciles, tan retantes, que el que esté allí en la gobernación sea Ricardo y no yo. Bueno, para Puerto Rico.